Aquí están los términos del método de análisis. ¿Qué significa depurada y codificada? Que los datos que se han registrado, que se obtienen de las personas de las entrevistas, se ha podido digitar mal. Por ejemplo, aparece una edad de 137 años. Eso es imposible. Entonces, puede ser que sea 13 o 37 y no 137, pero 13 no creo que haya un médico de 13 años y le han puesto un 1 por error. En ese sentido se depura la información, de que no hayan inconsistencias. Ahora, ¿qué significa codificarla? Codificarla es darle números, códigos a cada categoría de la variable, porque es más fácil trabajar con códigos que con todo el nombre, porque cuando uno escribe todo el nombre se pueden cometer muchos errores. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, el género de la persona, del paciente, del docente. Si es hombre, se le coloca 1, y si es mujer, se le coloca 0. O también puede ser mujer 1 y hombre 2, o al revés, ¿no? O sea, eso depende de cada uno. Y uno, cuando hace los comandos, las estadísticas, va a ser, ¿no?, calcular la media para género igual 0. Entonces, calcula la media para todas las mujeres. Calcular el promedio de edad para género igual 1. Entonces, calcula el promedio de edad para todos los hombres. Entonces así es mucho más fácil, ¿no? Entonces, la codificación es importante, ¿no? Por ejemplo, leve en la escala de competencias digitales, por decir leve, o sea, bajo conocimiento es 0, conocimiento, competencias, ¿no? Las competencias regulares es 1, y 2 sería con altas competencias digitales. Eso se llama depurar y codificar los datos, y eso generalmente se hace con el programa Excel, que es una herramienta muy potente para trabajar datos, pero no para la estadística, sino para ordenar, organizar y codificar y depurar la información. Ahora, ¿qué cosa es el Stata 17? El Stata 17 es un programa estadístico para hacer análisis estadísticos. Acá, por ejemplo, está el Stata, ¿no? Este acá es el Stata. Puede ser el SPS, el Minitab, hay un montón, hay cientos de programas estadísticos. Hay programas estadísticos especializados solamente, digamos, para regresión logística, solamente para regresión lineal, solamente para calcular riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un programa general, completo, ¿no? Uno de los mejores programas porque uno puede escribir los comandos y en cualquier momento puede rehacer esos comandos. Ya no tiene que estar yendo al menú ni averiguar cómo era, nada de eso. Simplemente escribir el comando. Por ejemplo, si queremos calcular, acá está la edad, ¿no? Sumarice es sum, no es de sumar, sino está abreviado, ¿no? Sumarice age, o sea, calcule la parte descriptiva de la edad. Y al toque, al instante, le da el promedio, 46.36 años, son 90 personas en esta base de datos de ejemplo, su división estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Ahora, lo que le está explicando, ¿no?, en este programa, las ventajas es que uno puede escribir los comandos, guardarlos y los puede rehacer en cualquier momento. Entonces, esto acá, este archivito se graba, es un archivo de lotes, o sea, de comandos, y se pueden ejecutar en cualquier momento. Vamos a ponerlo acá para ver, y ahí está, ya se ejecutó de nuevo. Y puede ser con condiciones, ¿no? If sex, o sea, igual 0. Entonces lo ejecutamos. Acá hay un error porque la sintaxis es con doble igual. Listo, ya, ahora sí. Entonces, acá está, ¿no? Solamente para mujeres la edad promedio fue 43 años. Y si queremos para hombres, colocamos lo que hablamos al comienzo, ¿no? El código, 0 para mujer y 1 para hombre. Y entonces acá calculamos la edad promedio para hombres. Acá está, son mayores, ¿no? 53 años con respecto a 43 años en las mujeres. Este es el programa Stata. Es una herramienta muy potente para hacer análisis estadísticos. Ahora, para el análisis, lo primero que se hace
son la parte, digamos, auxiliar, ¿no? El análisis auxiliar. Se verificará si los puntajes de las dos variables, porque hay dos cuestionarios, ¿no? Uno para motivación y otro para competencias digitales. Cada cuestionario se va a aplicar a un docente y va a obtener un puntaje, y en base a ese puntaje se le va a categorizar si tiene una motivación alta, baja, regular, etc. Esos puntajes deben de tener distribución normal. Si no tiene distribución normal, entonces se debe aplicar pruebas no paramétricas. Es como un paciente que va a ser operado, ¿no? Entonces tiene que hacerle primero una prueba de, por ejemplo, si es alérgico a la penicilina, o si es alérgico a un tipo de anestesia. Entonces, según eso, ya el médico va a decidir qué tipo de operación le aplican. Acá es idéntico. El estadístico no puede aplicar una prueba, digamos, test student, así por así, o ANOVA. Tiene que verificar la normalidad de los datos. En ese sentido, acá, por ejemplo, vemos que los datos, o sea, los datos cómo se distribuyen, ¿no? Por ejemplo, las edades, ¿no? Las edades, ¿no? 20 años, 30, 40, 50, ¿no? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuál es la edad más frecuente? Entonces, los puntajes de las escalas de motivación o de competencias digitales, esos puntajes deben estar distribuidos en forma simétrica, alrededor del promedio, de la media. Porque si está sesgado para la izquierda, no es una curva normal. Si está sesgado a la derecha, tampoco es una curva normal. A eso le llaman la simetría. Debe ser simétrica con respecto al promedio. Y también debe cumplir con la kurtosis, o sea, qué tan empinada o aplanada está la distribución de los datos. Por ejemplo, en este caso, la mayoría de datos están cerca al promedio. O sea, hay poca variabilidad. En este caso, la mayoría está lejos del promedio. O sea, hay bastante variabilidad. En estos dos casos, la kurtosis no cumple el requisito para la normalidad. La normalidad debe ser un término medio, ¿no? Ni muy alto ni muy bajo. O sea, que los datos estén distribuidos más o menos de esta forma, así. Bueno, estos son términos estadísticos, ¿no? Entonces, un conjunto de datos debe tener distribución normal, o sea, debe cumplir con la simetría y debe cumplir con la kurtosis. O sea, los datos no deben estar tan lejos del promedio, la raya de acá en medio representa el promedio, ni tan cerca al promedio como para hacerlo muy puntiagudo hacia arriba. A eso se refiere la distribución normal, porque las pruebas estadísticas se han diseñado, se han creado en base a ese supuesto. Y cuando no se cumple el supuesto de normalidad, entonces se aplican otro tipo de pruebas estadísticas, que se llaman pruebas no paramétricas. Y también a cada una de sus dimensiones se le tiene que verificar la normalidad. Y una de las técnicas para verificar la normalidad es la prueba de Kolmogorov. La prueba de Kolmogorov fue un estadístico ruso, ¿no? Y él ideó un método para saber si un conjunto de datos con respecto a su promedio eran simétricos. Y con respecto a su promedio no estaban muy alejados ni muy cerca al promedio para la kurtosis. Y si se cumplían esas dos condiciones, entonces Kolmogorov demostraba de que la curva de la distribución de los datos tenía una curva normal en forma de campana. Entonces esto acá es crucial porque uno, por ejemplo, cuando veamos correlaciones, aquí dice de Pearson o Spearman, ¿no? Pearson es cuando los datos tienen distribución normal, entonces se hacen correlaciones de Pearson. Pero cuando los datos no tienen correlación normal, se aplica la correlación de Spearman. Bien, entonces acá luego se hará un análisis de valores extremos. En inglés se llaman outliers. Por ejemplo, al comienzo dimos para el ejemplo para un dato depurado que un docente o un médico tenía una edad de 137 años. Esa edad escapa a la distribución de los datos, porque los datos generalmente están, digamos,
entre 25, 30 a unos 50, 50 y tantos años, ¿no? La mayoría, ¿no? Hay unos que tienen un poco más de edad y unos que tienen un poco menos de edad. Esos son los casos, digamos, raros, ¿no? Pero dentro de la normalidad, ¿no? Son los menos frecuentes. Pero que aparezca un dato de 137 años, ese ya es un valor extremo. No es usual, no es normal. Podría ser, ¿no? Pero no es, o sea, entonces, esos son los valores extremos, son valores que rompen con lo usual, con lo que es frecuente. Y eso hace que la distribución se sesgue. Por ejemplo, acá, ¿no? En este caso, ¿no? Una edad muy a la derecha, 137 años, sesga, jálalo. Es como que jalo la cola a algo, ¿no? Y maloro la simetría. A eso se refiere con los valores extremos. Y para eso hay pruebas, ¿no? Pruebas para valores extremos. Acá se aplican cuartiles, cajas y picotas, hay un montón de pruebas, ¿no? Bien, entonces, medidas de variables no numéricas son el sexo, por ejemplo, ¿no? Que no es no numérico. El hecho de que le demos código, o sea, 0 mujer y 1 hombre, eso no quiere decir que sea numérica. Es hombre o mujer, son categorías cualitativas, es una variable cualitativa. Sus categorías no son números. Otra cosa es que le demos un código, pero solamente se le da el código para hacer la estadística más sencilla, nada más. Ahora, los promedios y medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son la división estándar. ¿Qué tanto se alejan los datos de los promedios? Eso ya lo vimos acá en la kurtosis, ¿no? Por ejemplo, que están muy alejados del promedio. Esta rayita, este puntito que está acá, indica el promedio. Y acá están casi todos cerca, por eso que se empina. Hay bastante frecuencia en el promedio. Por eso es importante describir una variable con el promedio y su división estándar. Y si es categórica, con sus frecuencias. Bien, entonces de ahí seguiría un modelo de regresión logística. Bien, acá ya es un tema netamente matemático, ¿no? Es como la regresión lineal, ¿no? Por ejemplo, la edad, no, digamos, la talla depende de la edad. A medida que aumenta la edad, la talla también aumenta. Entonces hay una ecuación lineal entre la talla y la edad. Una ecuación de regresión. Pero ahí las dos son variables numéricas. Pero ¿qué sucede cuando la respuesta es una variable cualitativa? Por ejemplo, para ver si son predictores de las competencias digitales, o sea, tiene altas competencias digitales o bajas competencias, es cualitativo. Entonces ahí no puedo aplicar la regresión lineal. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con un modelo de regresión logística para variables cualitativas. Ahí los predictores pueden ser la edad, el sexo, la motivación. Entonces, ¿cómo influyen esas variables de edad, sexo y motivación? ¿Cómo influyen en las competencias digitales? Para saber cómo influyen, se aplica un modelo de regresión logística. Y finalmente las correlaciones, ¿no? Correlaciones entre las dos variables principales, ¿no? La variable independiente es la motivación, porque esa va a causar un efecto en las competencias digitales. Entonces, entre esas dos variables va a haber una correlación y se va a determinar en este trabajo si esa correlación es significativa o no. O sea, hay o no hay correlación. Y también lo que explicamos, si los datos tienen distribución normal, o sea, si los valores de cada docente o de cada paciente, de cada profesor, etcétera, o de cada médico, si sus datos tienen, al responder los cuestionarios, ¿no? Todos esos totales de cada cuestionario, si tienen distribución normal, tanto para motivación como para competencias digitales, entonces se aplica Pearson. Si no, se aplica Spearman, que cambia solamente la fórmula, cambia un poco la fórmula, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? En caso de no presentar normalidad.
Y finalmente, en las pruebas de inferencia se utilizará el valor de 0,05 como nivel de significancia. Nosotros en muchos trabajos de investigación vemos que P, así escribimos, ¿no? P es menor de 0,05, o si no, que es menor de 0,1, perdón, o menor que 0,1, o también cuando hay una relación muy fuerte, por ejemplo una correlación muy fuerte entre las dos, entre motivación y competencias digitales, de las dos escalas, ¿no? Los valores de las dos escalas. Entonces pondríamos 0,01. Hay una relación muy fuerte. Ese es el nivel de significancia. O sea, esta es la probabilidad de que rechacemos algo que es verdadero, error tipo 1. Pero eso no le van a preguntar al jurado porque esos son temas estadísticos. Bien, entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Depurada y codificada es un análisis previo, o sea, no es análisis, ¿no? Es un trabajo previo para corregir errores, poner códigos, etcétera, etcétera, para que sea fácil trabajar los datos. El software estadístico Stata es un programa estadístico para hacer análisis estadístico. Ahí se crea la base de datos. Lo que se hizo en Excel se exporta a este paquete. O sea, con este paquete abrimos el archivo del Excel y ahí lo trabajamos. Luego, en la parte, digamos, auxiliar, verificamos de que los datos de las variables principales y de otras también puede ser, ¿no? Como la edad, etcétera, ¿no? El peso, la talla, tengan distribución normal para saber qué tipo de pruebas se van a aplicar. Y la distribución normal se verifica con la prueba de Kolmogorov. Kolmogorov verifica si los datos tienen simetría y tienen kurtosis. Bien, entonces, y los valores extremos son que no hayan valores que sean muy raros, ¿no? O sea, puede que no sea un error, ¿no? De digitación, pero puede que sea que a pesar de que no es un error de digitación, puede ser un valor extremo que están malogrando los datos. En ese caso hay que filtrarlo y no utilizarlo. Es como, digamos, lo que ha sucedido muchas veces, ¿no? Hay niños que entran a la universidad y tienen 10 años. En San Marcos ha habido esos casos, ¿no? Pero son valores extremos, pues, ¿no? Entonces eso no es lo frecuente. Y con lo que es raro no se puede generalizar resultados. Es preferible filtrar esos datos. Bien, y finalmente el modelo de regresión logística es un modelo para determinar si otras variables, otros factores, influyen en las competencias digitales. ¿Qué factores? La motivación, la edad, el sexo y otras características de la persona, ¿no? Entonces, con este modelo de regresión logística se puede saber qué factores se relacionan, o sea, tienen una causa, un efecto sobre las competencias digitales. Ahora, las correlaciones de Pearson o Spearman, cualquiera de ellas, lo que hace es correlación, o sea, ver si hay una relación entre las dos escalas de motivación y de competencias digitales. ¿En qué sentido? Que puntajes altos de una me tienen que dar puntajes altos de la otra, o puntajes bajos de una escala me tienen que dar puntajes bajos de la otra. Por ejemplo, ¿no? Una baja motivación debe estar correlacionada con bajas competencias digitales, o una alta motivación debe estar correlacionada con altas capacidades de competencias digitales. Pero cuando no hay ese tipo de relación, quiere decir que la correlación es cero. Bien, eso es todo, ¿no?